Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En medio de las circunstancias difíciles y en medio de los problemas que se levantan en nuestra vida, Dios es quien pelea por nosotros. Pero Dios no solo pelea por nosotros, sino que Dios también nos bendice cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer su guía, su dirección para nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, nos direccione y le obedecemos a Él, Él va a pelear por nosotros y Él va a bendecir nuestra vida. Sin importar las situaciones difíciles que se levanten contra nosotros, Dios es más grande y más poderoso que cualquier situación que se levante en contra de nuestra vida. Pero nosotros debemos estar dispuestos a obedecer y a seguir la guía y la dirección de nuestro Dios. No debemos apresurarnos a hacer alianzas, a buscar ayuda en partes o en lugares o con personas que en lugar de guiarnos y ayudarnos a crecer en la presencia de Dios, nos alejan y nos separan del Señor. Y te invito para que me acompañes a leer esta mañana segundo libro de Crónicas, capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, que nos dice lo siguiente: Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por sus enemigos, sin importar que también peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. Y el versículo 11 continúa diciéndonos: y luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de la Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Amén. El contexto de este pasaje es el siguiente: hacía varios años el pueblo de Israel se había dividido en dos. Uno se llamó Israel y el otro se llamó el reino de Judá, que es lo que hoy nosotros conocemos como los judíos. Pero todos anteriormente eran el pueblo de Israel. Debido al pecado y a la maldad, el pueblo se dividió. El pueblo de Dios quedó dividido en dos: el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y en este pasaje que nos está hablando, el pueblo de Judá estaba rodeado por el ejército edomita, que quería entrar y conquistar las ciudades de Judá y quería tomarlos de rehén, quería invadirlos. Entonces el rey Amasías, que era el rey de Judá, buscó aliados en el reino de Israel y pidió que vinieran en ayuda de ellos, y los contrató y les pagó para que fueran a la guerra con él y lo acompañaran a la batalla. Ese era el acuerdo que él había hecho. Pero vino palabra de Dios por medio del profeta y le dice este hombre de Dios al rey: debes devolver a todos los que contrataste, devuélvelos a sus tierras, porque si tú vas a la guerra con ellos, Dios no va a pelear con ustedes. Dios no va a ir con ustedes y ustedes irán solos a la batalla, porque Dios no va a estar allí. Y Dios es poderoso, sin importar que también peleen ustedes y que también pelee el ejército que ustedes han contratado y que tan fuerte sea. Dios es poderoso, o para hacerlos ganar o para hacerlos perder. Entonces la decisión que usted debe tomar, le dice el profeta, es: devuelve a ese ejército que usted contrató, devuélvelo a su casa y vaya usted solo, y Dios irá con ustedes. Si ustedes van con Dios, solamente con Dios, no se alíen a otras naciones, no se alíen con el otro reino con el cual Dios no está. Y usted dirá: pero ¿por qué Dios no está con el reino de Israel? Lo que pasa es que el reino de Israel fue un reino que estuvo en contra de la palabra de Dios, fue un reino que vivió en pecado y en maldad, y Dios se había apartado de este pueblo. Y por eso le dice: si ustedes se alían con ellos, con estos pecadores, lo más probable es que ustedes terminen cometiendo los mismos pecados que ellos si ganan la batalla. Así que mejor no se alíen con ellos. Yo voy a ir con ustedes y yo les voy a dar
la victoria. Y el rey Amasías dice, pero es que yo ya pagué un montón de plata para que ellos vinieran a ayudarme. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a perder esa plata? Y entonces el profeta le dice, mira, confía en Dios, que Dios es tan poderoso, no solo para darles la batalla, sino para devolverles aún más de lo que usted pagó. Dios tiene el poder para bendecirlo de una manera sobrenatural, aún recuperando más de lo que usted pudo haber invertido pagando o contratando a aquellos mercenarios, aquel reino, aquel ejército para que venga a pelear con usted. Así que mejor devuélvelo. Si el hombre toma la decisión de obedecer la guía de Dios, devuelve a este ejército. Y en versículo 11 nos dice, y entonces Amasías se armó de valor y fue a la guerra, derrotó a miles y luego persiguió a 10,000 y los llevó cautivos y los destruyó a sus enemigos. ¿Y por qué los destruyó? Primero, porque él estuvo dispuesto a obedecer la guía y la instrucción de Dios. A veces nosotros, Dios nos da una guía, Dios nos da una dirección, pero nosotros preferimos jugarlo a la segura. Preferimos decir, no, esto es más seguro, no, esto es mejor, es más probable que yo haga esto y me vaya mejor o me vaya bien, porque tenemos temor de confiar en el Señor. A veces nosotros, por medio del temor, de las circunstancias que estamos viviendo, hacemos alianzas, buscamos una ayuda, buscamos una cosa, buscamos otra, queriendo ser bendecidos y queriendo salir de la crisis que estamos viviendo. Y a veces el Señor nos dice, confía en mí, cree en mí, y yo voy a pelear por ti, yo te voy a dar la victoria, yo te voy a sacar de esa crisis, yo te voy a sanar, yo te voy a levantar de esta situación que estás viviendo. Pero a veces nosotros no creemos, tenemos temor en nuestro corazón y preferimos hacer esto o preferimos hacer aquello que confiar en Dios. Pero este rey Amasías confió en Dios, creyó en la palabra de Dios, y Dios no solo le dio la victoria, Dios estuvo con él, Dios le dio la victoria, pero aún más Dios lo bendice de una manera sobrenatural. Y Dios le dice, yo tengo el poder para darte mucho más de lo que tú pagaste para contratar a ese ejército. Yo tengo el poder de bendecirte aún más. Y cuando tú estás dispuesto a confiar en Dios, a creer en Dios, a soltar aquello a lo cual que estás aferrado en tu vida, para hacer la voluntad de Dios, no para vivir en tu capricho o en tu necedad, no, para hacer la voluntad de Dios en tu vida, entonces vas a ver primero que Dios está contigo, vas a tener el respaldo de Dios en tu vida, vas a ver cómo Dios te levanta, te bendice, cómo Dios te saca de aquella situación, de aquella crisis que estás viviendo, y por último verás cómo Dios te bendice de una manera poderosa y sobrenatural. Tú confía en Dios y obedece a su voz, obedece a su instrucción. Allí donde te encuentras en esta mañana, cierra tus ojos y habla con Dios por un momento y pon todas las cosas en las manos de Dios. Confía en Él y rompe alianzas que quizás hoy te están teniendo atados. Quizás hay alianzas, hay cosas en tu vida que no te están dejando avanzar, y Dios desea que hoy las sueltes para que puedas caminar en la bendición que Dios tiene para ti. Padre amado, esta mañana venimos ante ti y te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces tenemos alianzas o cosas que nos tienen atados, Señor, porque creemos que esto es más seguro y es mejor, y dudamos y no creemos en ti. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, pero te pedimos, Dios, también que tú nos ayudes, que tú nos guíes, nos dé una palabra de dirección, Señor. A partir de hoy ponemos nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en ti. Esperaremos en ti, caminaremos creyendo en tu gracia, en tu favor, en tu verdad. Caminaremos bajo tu guía, bajo tu favor y bajo tu bendición, Señor. Guíanos, llénanos, dirígenos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, Señor. Hoy decidimos hacer alianza contigo y vivir bajo tu guía, bajo tu dirección, en obediencia a ti. Pedimos tu guía, tu gracia, tu dirección, tu bendición y tu mano poderosa, levantándonos de las situaciones y las crisis que estamos viviendo. Bendice hoy nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Que tu bendición repose en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios los días jueves 7:30 de la noche,
y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.